Hola amigos traders, bienvenidos a un nuevo análisis y proyección semanal del mercado aquí con Lolo Trading, correspondiente a la semana entre el día lunes 25 de agosto al día viernes 29 de agosto del 2025, donde revisaremos acción del precio con volumen y niveles claves institucionales, para lo cual mi enfoque se basa en acción del precio con volumen, apoyándome en herramientas de Cluster Delta, cuyo enlace lo puedes encontrar en la descripción de este video. Por un costo accesible, estas herramientas permiten acceder a datos reales del volumen del mercado de futuro, utilizando indicadores como el perfil de volumen, el volumen vertical, el delta, el footprint, entre otros. Y todo esto puede integrarse fácilmente mediante un plugin en plataformas de CFD como MetaTrader 4, 5, cTrader o incluso en NinjaTrader para futuros. Además, en mi partnership de JFD Broker, al abrir una cuenta con un depósito mínimo de $500, tendrás acceso sin costo adicional a todo el paquete de herramientas e indicadores de Cluster Delta directamente dentro del MetaTrader 4 o 5. JFD Broker es un broker regulado bajo la MiFID II, que es la Directiva Europea para la Regulación de Servicios Financieros. Además cuenta con regulación de la CNMV en España y de la CEISEC en Chipre, lo que nos otorga seguridad y transparencia en nuestra operativa. Te recuerdo que en la descripción de este video puedes encontrar mi enlace de referido de JFD Broker para que puedas acceder directamente a todos estos beneficios. En este espacio de análisis semanal también incorporo una lectura posicional de niveles gamas, utilizando datos y herramientas de Quick Strike de la CME y también de Spot Gamma. Estos niveles gamma marcan zonas y niveles de precio donde se concentra una gran cantidad de opciones financieras. Estas áreas tienen un fuerte impacto en el comportamiento de los creadores de mercado, también conocidos en inglés como los market makers, ya que ellos van ajustando sus coberturas en función del movimiento del precio. Y eso puede generar aceleraciones, frenazos o incluso actuar como imanes y barreras del precio, generando zonas clave que todo trader debiera tener en cuenta. En resumen, este análisis combina la lectura del volumen con los niveles institucionales de opciones para entender no solo hacia dónde se mueve el mercado, sino también por qué lo hace. Dicho esto, antes de pasar a los gráficos, vamos a revisar el calendario económico de Investing para identificar los eventos más relevantes de la semana y que podrían generar volatilidad en el mercado. En este caso, tenemos los parámetros del horario de Nueva York con un filtro de 3 estrellas. El día lunes 25 de agosto, 10 de la mañana, venta de viviendas nuevas. Martes 26 de agosto tenemos la confianza del consumidor, también media hora después de la apertura. Miércoles 27 de agosto, clásico inventario de los petróleos para los que están operando el petróleo. Jueves 28 de agosto, aquí este día puede haber movimiento importante. Previo a la apertura, 8:30 de la mañana, horario de Nueva York, una hora antes de la apertura, tenemos el PIB trimestral y las nuevas peticiones de subsidio de desempleo. Y finalmente el día viernes 29 de agosto, también una hora antes de la apertura, los precios de gasto en consumo personal subyacente. Bien, así que yo
resaltaría básicamente la noticia del jueves, que ahí, independiente que todas son importantes y son de 3 estrellas la calificación, en mi opinión, para los índices americanos, esta mueve bastante el precio. Ahora sí, vamos a desmenuzar lo que nos trae el mercado esta semana con perfiles de volúmenes y niveles gamma. Vamos directo al gráfico, comenzando por el euro dólar. Bien, primero echaremos un vistazo a los niveles que identificamos en análisis anteriores. Recuerden que estamos con perfiles de volúmenes semanal. ¿Y qué podemos apreciar aquí durante esta semana? Esta semana hubo una apertura de iniciativa vendedora. Abre por encima del gamma que teníamos identificado en el 1.17, que coincidía con el POC semanal, el cual es roto con incremento de delta. Fíjense ahí el delta como está entrando para romper este POC semanal, ¿ya? Y vamos buscando, voy a agrandar un poquito esto, los niveles que nosotros ya teníamos identificados. Miren cómo va a ser testeo en los niveles de los High Volume Node que nosotros habíamos identificado de análisis anteriores. Por lo tanto, son zonas de equilibrio, zona de mucha acumulación de volumen, y por eso es que el precio hace paradas ahí, ¿ya? Por lo tanto, son zonas que nosotros tenemos que intentarlo trabajar como zonas de target, como zonas de salida. Bueno, acá claramente tenemos un patrón de absorción. Como sabemos que hay un patrón de absorción, básicamente porque aquí ya empieza el freno con una divergencia de delta positivo y entra el delta positivo para recuperar el precio al alza, testeando nuevamente el High Volume Node que teníamos identificado en esta zona, hasta que finalmente se posiciona debajo del POC semanal y vamos a buscar el gamma del 1.16 que teníamos identificado la semana pasada, que era el put wall. Recuerden que el put wall, como el nombre lo indica, es un muro de put que, si, dependiendo del gamma que estemos trabajando, que en este caso estamos con gamma positivo, funciona muy bien como una zona de soporte. Ahora, no crean que estos soportes, olvídense que estos soportes, estas zonas, pueden trabajar necesariamente al tick, porque muchos tienen esa ilusión de que estos niveles pueden trabajarse al tick. Puede que sí, como puede que no. En este caso, hace 2 testeos, barrida o sacudida bajista, para posteriormente, con los anuncios de Jeremy Powell el día viernes, recuperar y posicionarse por encima del gamma que teníamos identificado en el 1.17, ya prácticamente recuperando los niveles de la semana anterior. Así que podríamos decir que, bajo el punto de vista de nuestro pronóstico, los niveles que nosotros identificamos, ya como target, fueron totalmente testeados. Vamos a actualizar estos niveles. He actualizado los gamma, prácticamente no tenemos diferencias. El call wall se mantiene en el 1.18. También el put wall se mantiene en el 1.16. Recuerden que aquí yo estoy hablando de valores cash. Es muy importante porque por ahí alguien me preguntó por directo si esto eran valores futuros o valores cash. Recalco que en este caso estamos hablando de valores cash. Bien. Así que lo que vamos ahora a identificar serían los niveles de nodos de altos volúmenes, High Volume Node. Comenzamos actualizando el POC de la semana que acaba de terminar, que lo tenemos identificado en este nivel, en el 1.16. Ahí tenemos nuestro POC semanal. Se negociaron 6.718 contratos, por sobre el promedio de las semanas anteriores, a pesar que estamos en el mes de agosto. ¿Qué más podemos apreciar aquí dentro de los nodos de alto volumen más relevantes? Yo estaría destacando que están acá, los nodos más importantes. Ahí, evidentemente este que está aquí, por encima del precio, podríamos, o por encima del área de valor, mejor dicho, podríamos identificar o destacar este que está acá.
Ya no veo otro más relevante que me llame la atención. Yo creo que por ahí estamos. Por ahí estaríamos. Ya, los más importantes. Tal vez también podríamos destacar este que está aquí. Porque ahí tenemos un low volume no. ¿Ya? Y aquí el precio en este momento hizo dos rechazos. ¿Se fijan? Ahí. Entonces ya identificados nuestros perfiles. O nuestro perfil semanal con los nodos de alto volumen. Haríamos nuestro análisis proyectado. Recuerden que aquí estamos haciendo un análisis técnico basado en gamma, en análisis posicional del gamma y del volumen. Entonces, por lo tanto, aquí no estamos considerando elementos fundamentales, noticias macroeconómicas, que es como lo que sucedió el día viernes con los anuncios de Jeremy Powell. Así que, por lo tanto, esos elementos ustedes también tienen que incorporarlo en su respectivo análisis, porque aquí yo no lo estoy considerando del todo. Ya estamos considerando solamente el análisis técnico de volumen y análisis posicional del gamma. Entonces, ¿qué podemos apreciar aquí? Si hacemos un poco un zoom para alejar esto, ya podemos apreciar que tenemos una estructura acumulativa distributiva de tipo Wyckoff. Ahí tenemos el clímax de compra, reacción bajista, y hemos estado prácticamente estas 2 semanas en una estructura acumulativa distributiva. Clímax de compra, reacción bajista, sacudida, posible spring con eventualmente salto al arroyo, que nos está deteniendo en este momento, ya que estamos muy próximos al gamma que tenemos identificado en el 1.175. Entonces, suponiendo que el precio se posiciona por encima de esta estructura, ya está posicionado por encima del área de valor. Fíjense, ya está posicionado por encima del área de valor, así que es una buena señal. Si se mantiene por encima del área de valor y logra posicionarse por encima del gamma del 1.17, ¿qué tendría que ser aquí? El precio tal vez viniera a testear esta zona y de este gamma muy negativo, fíjense como ahí el freno, tenemos el gamma negativo, tendría que rotar a un delta positivo con incremento de volumen. Es la única opción para nosotros tener la fortaleza, la fuerza para poder romper este gamma e ir en búsqueda del call wall que tenemos identificado en el 1.18. Este call wall es bastante fuerte, así que por lo tanto, dependiendo de la estructura del gamma que tengamos, si es que ocurre este escenario, aquí el precio por lo menos debiera parar si se mantiene ese call wall. No digo que gire, porque puede girar y reingresar, pero por lo menos sí va a parar, ¿ya? Probablemente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si vamos al largo en este escenario, esto ya es una zona para tomar beneficios, ¿ya? Y evaluar si tenemos una reversión del precio. Mucha gente comete el error que en los put y call wall esperan que llegue el precio ahí y gire. Y claro, eso es muy probable que suceda, pero va a depender de la estructura del gamma, si estamos con gamma positivo o gamma negativo, una. Y lo otro es que yo digo, bueno, si el call wall y el put wall funcionan como imán, ¿por qué me voy a perder la subida? Mejor tomemos la subida, vamos tomando beneficio y aquí evaluamos si es que realmente existe patrones de reversión del precio, ¿ya? Ese sería el escenario de que el precio se posicione por encima del área de valor y nos rompa la estructura con delta negativo. El otro escenario posible también que podemos evaluar es que aquí ocurra lo contrario. Fíjense este delta negativo que tenemos acá. Me llama la atención, toda esa subida prácticamente, salvo la vela del anuncio de Jeremy Powell que tuvo delta positivo, todo el resto fue delta negativo. Yo veo más delta negativo que delta positivo. Por lo tanto, ¿qué significa? Significa
que aquí aún están con posiciones cortas. Aún están con posiciones cortas. Por lo tanto, hay que evaluar que si este delta negativo ahora, en vez de positivo que habíamos dicho en el escenario anterior, se convierta en un delta negativo importante y continúe este delta negativo importante con incremento de volumen, significa que el precio reingresa. Iríamos a buscar los High Volume Node que nosotros hemos identificado, el POC, que aquí el POC tenemos bastantes contratos, 6.718. Imagínense que comparando solamente con las semanas anteriores, tenemos más de 1000 contratos con los POC de las semanas anteriores. Por lo tanto, este nivel es bastante fuerte como para hacer un rechazo, ¿ya? O simplemente vamos haciendo parada en los niveles inferiores, y si este put wall se mantiene, esta zona sería una zona de target, pero también podría ser una zona de posible reversión, y mantengamos esta estructura Wyckoff por una semana más. ¿Se fijan, no? Esos serían los escenarios para el caso del euro dólar. Bien, vamos al siguiente activo, que sería el oro. Muchos amigos les gusta el oro, ¿ya? Recuerden que el oro tuvo un desacople hace un par de semanas, ¿ya? Tuvo un desacople que lo comentamos en el análisis anterior, ya, donde por problemas de stock de entrega de los contratos futuros se desacopló el precio cash con el precio futuro del oro. Entonces, claro, tuvimos el problema que los perfiles de volúmenes, como están basados en los contratos de futuro, no estaban alineados, más bien desacoplados con el precio de la cotización cash o el valor spot, ¿ya? Así que afortunadamente para nosotros esto ya se ha solucionado. Esto solamente ocurrió para la gente que opera con plugin de Cluster Delta en MetaTrader 4, 5, CTrader, pero los operadores que trabajan directamente en futuro no tienen ese problema, porque ellos están mirando el volumen de futuro en una plataforma de futuro. ¿Ya? Así que, por lo tanto, para los operadores SFD hay que tener atento eso. Eso no es habitual que pase, no es habitual, pero pasa. Puede eventualmente pasar, así que hay que estar muy atento con eso. Primero revisemos los resultados de esta semana, que podemos apreciar con los niveles que identificamos en análisis anteriores. Es que el precio tuvo una apertura de reacción compradora, parte inicialmente con iniciativa vendedora, rechaza este POC semanal de semanas anteriores que tenemos identificado, y va a buscar el POC de la semana que ha pasado anteriormente. Vamos a ampliar esto mejor. Entonces tenemos una apertura inicialmente muy débil de iniciativa vendedora. Aquí reaccionan los compradores. Target, mira ahí cómo hace esa parada, un nivel que nosotros habíamos identificado como High Volume Node, y finalmente termina en el High Volume Node, que coincide con la zona del POC de la semana anterior. Aquí reaccionan los vendedores. De nuevo, miren cómo hacen las paradas en estos niveles, ¿ya? Hacen la parada en estos niveles. Entonces, siempre estos niveles que nosotros vamos identificando, acostúmbrese, chicos, a trabajarlo como zonas de target. Si eventualmente tenemos patrones de reversión, trabajamos reversión, pero primero como zonas de take profit. ¿Ya? Bien, vamos a de nuevo a buscar el POC de, esta fue un POC de hace como 3 semanas atrás, barrida o sacudida bajista, se apoya en este POC nuevamente y vamos a buscar este nivel muy fuerte que tenemos ahí del 3.348, 3.350. Noticia de los comentarios de Powell, se apoya nuevamente en este POC que sigue siendo muy fuerte, así que yo lo mantendría. Sigue siendo muy fuerte este POC, ya, se apoya y va a buscar el gamma del 3.375, que ya sabemos que ahí es donde para. Si ustedes se fijan, tanto en el oro como en todos los gráficos que estamos viendo, estas noticias, cuando hay estos anuncios, fíjense dónde los paran, normalmente en una cobertura de un nivel gamma, que es donde ya el market maker
tiene que ajustar su cobertura porque ya no puede aguantar esa reacción tanto alcista como bajista. Entonces, cuando ustedes operen este tipo de evento, fíjense en esos niveles donde ya sabemos que eventualmente el precio podría ya agotar la tendencia de la noticia. Bien, vamos a hacer entonces ahora nuestra actualización de niveles. Hemos actualizado los gamas para esta semana. Básicamente el único cambio visible es que ha aparecido un nuevo gamma en el nivel del 3350. El call wall se mantiene en el 400, 3400. El put wall se mantiene en el 3300. Ese latch gamma que teníamos identificado de la semana anterior, donde hizo el freno esta semana con la noticia de los anuncios de Powell, también se mantiene. Solamente este gamma de 3350 es el que ha aparecido esta semana. Así que ojo con este gamma. Ahora, si hacemos alejamos un poquito el gráfico, ¿qué podemos apreciar en el caso del oro? Ya, claro, efectivamente tenemos una especie también de estructura Wyckoff. Ya, por lo tanto, aquí tenemos la caída, tenemos el clímax de ventas, básicamente reacción compradora, ahí donde tenemos el gamma del 3375, y extendemos nuestro Wyckoff a la derecha. Vamos a ponerlo como un cuadradito, color blanco. Bien, ahí tenemos nuestra estructura Wyckoff. ¿Ya? Entonces, clímax de venta, reacción alcista, sacudida, ya, testeo, y estamos ahí trabajando en esta área. Vamos a hacer un poquito de zoom. ¿Cuáles son los niveles que vamos a destacar? ¿Ya? Recuerden que estamos trabajando esta estructura. Primero identifiquemos el POC de la semana que acaba de terminar. Tenemos un POC en el nivel de ahí 3338.5. Vamos a destacarlo como POC con línea continua. Por debajo el precio, este High Volume Node importante donde está rebotando, ahí viene, fíjese, ese nodo de volumen que tenemos aquí. Por encima, que coincide con el gamma nuevo del 3350, fíjense cómo coincide. Y por encima el precio, yo me atrevería a decir que esto que tenemos acá, básicamente. Ahí. Entonces, ¿qué podemos apreciar? Que aquí tenemos una zona importante de desequilibrio, un low volume node importante. Ahí, esta parte de acá. Ese es un low volume node. Vamos a ponerlo con un tono más oscuro. Ahí. Entonces, al ser una zona de desequilibrio, ¿por qué es desequilibrio? Que hay muy poco volumen, el precio sube muy rápido y por lo tanto esto se produce una zona de ineficiencia desde el punto de vista del volumen. Ojo, no confundan los conceptos que estoy usando aquí con los conceptos del IST. ¿Ya? No digo que sean erróneos, no, estoy diciendo que son conceptos que pueden coincidir los términos, las palabras, pero la lógica no necesariamente son iguales. ¿Ya? Porque por ahí muchos ICTeros han llegado, oye, tú dijiste que esto y resulta que no hay ineficiencia. No, porque no estoy hablando de ICT, estoy hablando de volumen. ¿Ya? Que es otro tipo de lectura a través del VCA. ¿Ya? No estoy diciendo ni que sea mejor ni peor, sino que son cosas distintas. Yo obviamente tengo mi opinión y ustedes podrán sacar sus propias conclusiones. No hago ICT, hago volumen. Entonces, claro, ustedes podrán sacar las conclusiones de cuál es lo que yo prefiero. Pero no confundan, por favor, los conceptos. ¿Ya? Entonces, esta zona de ineficiencia, prácticamente aquí muy poco volumen, ¿ya? Con mucho single sprint aquí, que significa, single sprint significa que hay muy poca negociación. Por lo tanto, esta zona puede trabajarse como zona de rechazo, ¿ya? Que el precio rechace, o como
empieza a cubrir todo el volumen no negociado y cubre esta zona. Entonces pasa rapidito. ¿Hasta dónde? Hasta el high volume node más cercano. ¿Ya? Entonces, o es una zona de rechazo, porque prácticamente con ineficiencia ahí, ¿qué quiere decir? Ya no hay interés en esa zona, en el precio. Por eso es que pasa rapidito. Entonces, ¿qué es lo que hace el precio? Va buscando zonas de equilibrio. High volume node, principalmente, los nodos de alto volumen, ¿ya? Y obviamente donde el market maker le interesa, que son los niveles que ya han posicionado con sus gamas. Bien, entonces, ¿cuáles serían los escenarios para el oro? Recuerden, hemos identificado una estructura de tipo Wyckoff estas 2 semanas. Por lo tanto, el precio se posiciona por encima del área de valor. Se posiciona por encima del área de valor, por lo menos ahí cerró, posicionado por encima del área de valor semanal. Ahí, ha posicionado por encima. Entonces, si el precio nos rompe este gamma, que por el momento yo lo veo un poquito complicado, ¿qué es lo que tendría que suceder? Tendría que romper este gamma, este 3375 con volumen y delta positivo en dirección al call wall que tenemos identificado en el 3400. O sea, aquí tendría que existir mucho delta positivo con mucho volumen, ¿ya? Para que me rompa este nivel y vamos a buscar el call wall. Y este call wall, si se mantiene ahí durante la semana, aquí yo lo usaría como nivel de target y eventualmente reversión del precio si tengo patrones de reversión. Si tuviera patrones de reversión del precio. Pero ¿qué está sucediendo? Como tenemos esta zona de ineficiencia, este low volume node, que es un nodo de bajo volumen en el fondo, ¿ya? Entonces el precio puede estar haciendo esto, ¿no? Aquí, ahí. Y ahí hágase muy bien. Pero de lo contrario, si reingresa con volumen, y en este caso, en vez de delta positivo, delta negativo, ¿ya? El precio pasaría rapidito por acá, por esta zona. Ahí hay que sumarse al corto y buscar qué cosa. El gamma que tenemos identificado en el 3350, el gamma nuevo que identificamos esta semana, que coincide con un high volume node de esta zona, ¿ya? Y aquí habría que replantear si es que es rechazo o no. De lo contrario, si lo rompe, vamos a buscar el POC de la semana anterior, también podría existir rechazo. Y si lo rompe, vamos a buscar los mínimos de la semana anterior que lo tenemos identificado acá, ya en el 3325, que serían los high volume node, ¿ya? Si esta zona en este escenario bajista es rechazado, ya sabemos que, como estamos en una estructura Wyckoff, probablemente mantengamos el rebote en esta zona, de esta manera. Ese sería el escenario para el oro. Ojo, este put wall es bastante fuerte, así que si por alguna eventualidad el precio llegara a este put wall, ya sabemos que aquí es zona de toma de beneficio en corto, y si tenemos patrones de reversión, vamos al alza. Por lo pronto, ¿qué es lo que leo yo acá? Miren, fíjense que esta apertura, o el cierre, mejor dicho, del día viernes 22, miren este delta negativo muy fuerte. Yo no creo que haya muchas ganas de romper este gamma, ¿ah? Si este delta negativo se mantiene fuerte, ¿ya? Probablemente tengamos una reversión para continuar en esta estructura Wyckoff. Vamos entonces ahora al siguiente activo, que sería el SP500. Bien. ¿Qué podemos ver en el SP500? Primero revisaremos los niveles que teníamos nosotros identificados. El precio aquí se mantuvo en una estructura muy balanceada,
la apertura del día lunes y martes, muy balanceada, muy balanceada. Fíjense que este High Volume Node, cómo fue respetado. ¿Mm? ¿Ya? Y además, ¿por qué? Porque teníamos el Volatility Trigger. Mire, el Volatility Trigger que teníamos identificado la semana pasada era un Volatility Trigger donde está el punto de transición, de inflexión entre los gamas positivo y negativo. Entonces, normalmente cuando se rompen esos Volatility Trigger a la baja, se incrementa la volatilidad a la baja. Entonces, ¿qué sucedió? Algo interesante. Lunes se mantiene balanceado, apoyándose en el High Volume Node que teníamos identificado, barría, pero el día miércoles, a ver, aquí tenemos el lunes, el martes, el miércoles. Aquí tenemos, ¿sí? El miércoles, viernes 22, jueves 21, acá, el miércoles aquí. Este día fue, ¿ya? El día martes se posiciona ya por debajo del Volatility Trigger, significa que se incrementa la volatilidad hacia abajo, para en este gamma que teníamos identificado, pero el día miércoles ocurre el vencimiento del VIX. Ojo con los vencimientos del VIX. ¿Ya? Normalmente el VIX, el vencimiento, tiene vencimiento mensual. ¿Cuándo son los vencimientos del VIX? Esto sobre todo para la gente que esté operando índices americanos. SP500, Nasdaq, Dow Jones, Russell, ¿ya? El VIX es un indicador o un índice que tienen que ir siguiéndolo porque va indicando la volatilidad proyectada del SP500 en cuanto a sus opciones a los próximos 30 días. Y esto también se tradea en su formato futuro. Entonces, el vencimiento del VIX siempre son 30 días antes del tercer viernes del mes siguiente. Mira, algo un poquito complicado. 30 días antes del tercer viernes del mes del día siguiente. Claro, ¿qué ocurre? Que siempre los tercer viernes del mes son los OPEX, que es el vencimiento masivo de opciones. Entonces el vencimiento del VIX siempre es el día miércoles, pero el miércoles 30 días antes del OPEX del mes siguiente. ¿Ya? Por eso en este caso fue el día miércoles 20 de agosto, porque el vencimiento del OPEX del mes de septiembre lo tenemos con fecha 19 de septiembre, que es el tercer viernes del mes. Vamos a poner esto, a ver, aquí. Ahí tenemos el calendario. Tercer viernes del mes, 1, 2, 3, día 19, OPEX del mes de septiembre, por lo tanto, 30 días antes, el miércoles, habría sido o fue el día miércoles 20. ¿Ya? Normalmente hay que tener ojo, siempre esos vencimientos son en la apertura. ¿Ya? Entonces, ojo con los primeros 10 minutos. Yo siempre recomiendo incluso no operar la apertura. A mí me encanta operar la apertura, pero reconozco que esos días espero un poquitito. ¿Ya? Espero un poco. ¿Ya? Entonces, claro, viene el vencimiento del VIX, movimiento del precio importante, como cae aquí, cayó como la lluvia. ¿Dónde hace el freno? En el gamma que teníamos identificado en 6.350 y High Volume Node de 6.345. Ahí hizo el freno. Entonces, y siempre lo que yo decía, cuando ustedes tengan estos eventos noticiosos o de calendario, vencimiento OPEX, anuncios, siempre fíjense dónde tenemos los gamma, porque ahí es donde el precio puede frenar la tendencia de ese evento económico. Claramente, ¿qué podemos apreciar aquí? Reversión del precio. Miren cómo de alguna manera hay rotación de delta. Va a buscar el gamma que se rompió con la caída del VIX. Beso de despedida. Mira, aquí beso de despedida entre gamma negativo, gamma positivo, rotación de delta en horario electrónico. Y cuando comienza la apertura, tenemos esta pequeña corrección aquí y claro, parte la noticia
Y fíjese la noticia, fue con delta negativo. O sea, ¿qué significa ese delta negativo? No es que haya subido toda la vela con delta negativo. Seguramente al principio la vela fue con delta positivo, pero lo frenaron. Aquí hubo una absorción, de alguna manera. ¿Ya? Que fue una subida que termina con divergencia. Y aquí un pequeño delta positivo que enranga el precio. Así que desde el punto de vista de los niveles, por lo menos en la caída y del gamma, en esta caída totalmente fue cumplido nuestro pronóstico. Vamos a actualizar ahora los niveles. Se han actualizado los niveles gamma de esta semana. Prácticamente los cambios importantes es que el put wall ha subido al 6300. La semana pasada estaba más abajo en el 6000. En el 6000 igual se mantiene un gamma importante, está lejos. Sí, está lejos. Pero llama la atención que tengamos un gamma importante en el 6000. ¿Ya? Así que no hay que estar monitoreando eso. ¿Ya? Pero por el momento tenemos 6300, ¿cierto? Nuestro put wall. El volatility trigger ha bajado del 6445, ha bajado al 6395. Básicamente este cambio fuerte se produjo el día, creo que del jueves para el viernes. Fíjese cómo rompe este nivel con los anuncios de Powell y automáticamente el precio va en rally. ¿Se fija? Estamos arriba del volatility trigger. Así que y los latch gamma, tanto el 350 como el 450 se mantienen. Vamos entonces a destacar cuáles son los high volume nodes más importantes. Tenemos el POC de la semana, ahí, que se negociaron en total 34.715 contratos. Ahí tenemos el POC semanal. Acá también tenemos un high volume node que es tan fuerte como el POC. Claro, no es el POC, ¿ya? Pero tenemos mucho, prácticamente 30.000 contratos, equivalente al 87% del máximo. Así que no deja de ser importante, relevante. ¿Ya? Básicamente, ¿qué podemos ver acá? Que tenemos una especie de perfil de volumen bimodal. ¿Qué significa bimodal? Que prácticamente, si bien es cierto, hay un área de valor, en la práctica es como que tuviéramos dos perfiles con dos áreas de valores, con dos POC. ¿Se fijan? Ahí y el otro aquí. ¿Ya? Entonces, claramente son niveles que están funcionando como soporte o resistencia de una estructura lateral. Básicamente eso es. ¿Ya? Entonces, tenemos los dos POC importantes. Vamos a destacar los más. Esto no es un POC, pero yo le digo como POC secundario porque por el volumen que tiene. Vamos a destacar los high volume nodes más relevantes. Tenemos este que está aquí, ya, y este que está junto con el gamma, y acá, donde el precio ha parado. Entonces, algo muy similar a lo que pasaba en el otro activo. Acá tenemos una zona de ineficiencia, un low volume node. Recuerden que los low volume nodes hacen como zonas de rechazo o zonas de recorrido rápido. Fíjense lo que pasó aquí la semana pasada, que teníamos este low volume node y el precio se cae. Tenemos el low volume node aquí proyectado, se cayó. Entonces, son zonas donde de ineficiencia del precio, donde no hay aceptación del precio, donde el precio pasa rapidito o es rechazado. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos apreciar aquí? Ya, fíjense que aquí pasa algo curioso. Cuando hace máximos, después de la noticia, aquí el precio se enranga, hace un pequeño rango, vamos a ver aquí, hace un pequeño rango aquí, fíjense, con delta positivo. Así que ese rango habría que estar atento si corresponde realmente. Si se mantiene el delta positivo, se mantiene, podríamos ir a buscar en búsqueda del call wall que tenemos encima. Vamos a checar un poquito esto, para un poquito más proyectado. Entonces, claro, si esta estructura de rango que tenemos ahí se mantiene
con delta positivo a la apertura del día lunes 25, probablemente tengamos un impulso en búsqueda de los nuevos máximos históricos. Ya, recuerda que el último máximo histórico lo tenemos 64.86, no, perdón, sí, 64.86 o 85, sí, valor cash, sí, valor cash, y vamos a buscar el call wall que lo tenemos identificado en el 6500. Es un imán fuerte, ¿eh? Es un imán fuerte. En caso de que tengamos ese escenario, ya, esta es una zona que tenemos que gestionar salida. Ya, cierre de posiciones o por lo menos cierre parcial, dependiendo de lo que vayamos viendo con nuestra lectura del volumen. Pero para mí es una zona que yo tengo que ir buscando ya cierre de posiciones y replantear escenario si es que continúo o si es que hay patrones de reversión del precio. Por el contrario, si el precio reingresa al área de valor, ahí tenemos el área de valor, reingresa, ya sabemos que si rompe el gamma del 6450, aquí que ahí tenemos un fuerte nivel, tenemos el gamma y además tenemos el POC semanal, que es muy fuerte, o sea, perfectamente el precio podría hacer esto, ¿eh? Se apoye y continúe. Ese sería otro escenario. Dado al equilibrio que tenemos en cuanto a volumen negociado, sumado al gamma importante que tenemos en el 6450. Incluso, como tenemos el low volume node abajo, sirve de apoyo como rechazo. Recuerden, los low volume node, la zona de ineficiencia, o son rechazos o pasa rapidito. Y si pasa rapidito, vamos directamente al latch gamma. Ahora, ese latch gamma, el 6400, lo tenemos muy cerca del volatility trigger del 6395. Y aquí es donde el volatility trigger, como es el nivel de transición de estructura de volatilidad entre un gamma positivo y un gamma negativo, este nivel sí que funciona muy bien como soporte. Pero en el caso de que el volatility trigger se pierda, y para perderse no significa que rompió un poquitito, no, tiene que entrar mucho volumen abajo, mucho volumen, vamos a ponerlo con el mismo color del volumen, mucho volumen, ¿ya? Y delta, en este caso, negativo por sobre el promedio. Si pierde el volatility trigger, vamos en caída libre. ¿Hasta dónde? Hasta los gamma que tenemos en 6350 o el POC de semana anterior que tenemos identificado en 6300. Incluso podríamos llegar a visitar el 6300 con el put wall. Qué importante también tener presente acá, fíjense que aquí también del punto de vista, alejando un poquito el gráfico, algo que no comenté, cuando hizo este máximo histórico la semana anterior, que este fue un clímax de compra, ha hecho todas estas reacciones hasta el latch gamma, así que perfectamente habría que estar atento si es que empezamos a armar una estructura de tipo Wyckoff. Vamos a ponerlo aquí, ¿eh? No lo tengo confirmado, pero tiene toda la pinta. Toda la pinta. Ahí tenemos la estructura. ¿Ves? Clímax de compra. Ya. Reacción bajista hasta el latch gamma. Testeo a los mínimos de la estructura. Y estamos aquí. Entonces, perfectamente también, independiente de nuestro análisis que hicimos recientemente, estemos desarrollando una estructura entre el 6500 y 6350. Por lo tanto, ante estos escenarios, ¿qué tendríamos que buscar? Para mí, esto sería zona operativa para buscar cortos. Zona operativa para buscar cortos. Ya, para hacer un poco más de swing. Y aquí zona operativa para buscar largos. ¿Ya? Pensando en una operativa más swing. Recuerden que aquí en el SP500 estoy en valor cash, no estoy en valor en el futuro, ¿ya? Para que lo tengan presente. Bien, vámonos entonces ahora al siguiente activo, que sería el DAX.
En el caso del DAX, ya aquí no tengo los niveles gamma porque no tengo data. ¿Ya? Por ahí hay gente que me preguntaba, oye, ¿sabes que en Cluster Delta no veo el bookmap, no veo el mapa de liquidez, no veo el DOM en el DAX? Claro, hay activos, particularmente el DAX, que no se tiene toda la data de nivel 2. Por lo tanto, Cluster Delta, por ejemplo, el mapa de liquidez, que le llaman el bookmap, no está disponible. Básicamente porque no hay data para esto, ¿ya? Entonces, aquí solamente vamos a analizarlo desde el punto de vista del volumen. Bien, ¿qué podemos ver aquí en el DAX? Miren, también continuamos nuestra estructura acumulativa distributiva. Continuamos con esta estructura acumulativa distributiva. Ya llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas que no salimos de esta estructura lateralizada. Acá tengo un perfil de volumen custom personalizado de estas prácticamente 6 semanas y media que nos mantenemos en ese lateral, ¿ya? Aquí eventualmente hubo una especie de spring que inicialmente pensamos que podía ser un sprint, pero fíjense cómo se agota la tendencia y no sale de esta estructura. No sale. Teniendo como soporte principal el 24.556 valor cash. Y esta estructura que tenemos aquí claramente, salvo este volumen negociado aquí abajo, es una estructura en forma de campana, donde tenemos el POC se mantiene en este nivel que hemos marcado como rojo, ¿ya? Así que por lo tanto, desde el punto de vista de swing, hay que buscar entradas tanto en largo como en corto en los extremos de esta campana. Vamos a ver si los niveles que nosotros pronosticamos o proyectamos, mejor dicho, se cumplieron. Claro, ¿qué pasó? El precio esta semana, en el caso del DAX, estuvo muy balanceado, ¿ya? Muy poco movimiento en el DAX esta semana. Una apertura de iniciativa bajista, hace apoyo en el POC de la estructura Wyckoff, que la tenemos marcado con este bloque de color rojo. Mira cómo hace apoyo ahí, de nuevo apoyo y se ha balanceado en torno a este POC de la estructura Wyckoff. Bien, vamos a actualizar los niveles. Bien, hemos eliminado los niveles ya testeados. He proyectado esta barra correspondiente al POC de todo el Wyckoff de 6 semanas medias prácticamente. Durante estas 6 semanas se han negociado en estos precios en torno al 24.249 al 24.274, más de 3.000 contratos. Miren, para el DAX es harto eso, ¿ya? Para el DAX es bastante. Bien. Y esta semana, particularmente, miren aquí, 1.057 contratos en el POC. Y eso también está por sobre la media del DAX. El DAX normalmente son entre 500 y 600 contratos, los POC semanales. Y aquí estamos hablando que solamente en una semana se ha concentrado más de 1.000 contratos en este nivel. Claro, y eso básicamente, el motivo de eso es que, claro, coincide con el POC de la semana, perdón, de la estructura Wyckoff. Corrijo, la estructura Wyckoff. Entonces, bueno, recordemos que aquí estamos en valor cash. Tenemos un spread con futuros al cierre del día viernes 22 con más o menos de 65 puntos. Vamos a marcar nuestro POC semanal. Lo tenemos aquí. Nuestro POC semanal. Bien, por encima del precio. Vamos aquí a ampliar un poquito esto para que lo veamos mejor. Por encima del precio yo destacaría este high volume node aquí que está haciendo de rechazo. Ahí, de resistencia, 24.426 valor cash. Destacaría este high volume node que tengo aquí también. Ya por debajo
yo mantendría, no haría mayores cambios porque aquí está todo muy balanceado, ya muy balanceado. Ya a lo mejor tal vez podría poner donde está haciendo los mínimos para destacarlo. Ahí donde está haciendo los mínimos. Pero acá, si bien es cierto, tenemos bastante nodos de alto volumen, no los marcaría porque estamos en una zona demasiado balanceada. Demasiado balanceada. Marcaría los principales solamente. Bien. Entonces, claro. Curioso. Estamos en un POC dentro del POC. Mira, por algún motivo borré. Ahí lo recuperé. Había borrado la estructura Wyckoff que tenía graficada. Bien, así que por lo tanto, dentro de este Wyckoff podríamos decir que tenemos otro Wyckoff más chiquitito aquí. Estamos aquí en esta zona balanceada. Bien. Entonces, ¿cuáles serían los escenarios para la próxima semana en el caso del DAX? Mientras mantengamos esta área de valor, el precio cotiza dentro del área de valor. Mientras mantengamos la cotización dentro del área de valor, significa que aún estamos en una zona balanceada. Por lo tanto, la única opción es operar desde los extremos. Val y baja. En el VAG por acá arriba buscando corto. En el VAL acá abajo buscando largos. Ese sería el único escenario posible. Mientras mantengamos esta estructura balanceada. Si por algún motivo rompemos esta estructura balanceada con volumen y con delta positivo o negativo, si fuera positivo, idealmente tendríamos que buscar por sobre este nivel los high volume node que tenemos identificados en la parte superior en búsqueda de los máximos de la estructura Wyckoff. Vamos a ver un poquito, vamos a bajar esto para que se vea completo. Ahí. Entonces, si nos rompe sobre el área de valor, repito, aquí tengo el área de valor, y nos rompe por sobre el área de valor con volumen y delta positivo, en este caso tendría que ser con un delta por sobre el promedio y con volumen por sobre el promedio, iríamos a buscar estos niveles en búsqueda de estos máximos, donde aquí ya también sería una zona donde yo buscaría beneficio y buscaría patrones de reversión. Por el contrario, también si me rompe con volumen y delta por lo menos estos mínimos de la semana anterior, tendría que entrar con delta, mucho delta negativo. Vamos a buscar los high volume node, el POC de la semana antepasada, en búsqueda de los mínimos de esta estructura Wyckoff, donde yo aquí buscaría cierre posiciones y patrones de posible reversión del precio. Pero mientras nos mantengamos dentro del área de valor de la semana, solamente vamos a buscar patrones de entradas de giro en la zona del VAG y la zona del VAL. Ese serían los escenarios para el DAX. Bien. Vamos a ver ahora el Nasdaq. Veamos el Nasdaq. Estamos en valor cash, un spread en futuro de 80 puntos. Vamos a revisar primero los escenarios que proyectamos en análisis anteriores. Algo muy parecido a lo que pasó en el SP500. Reaccionaron los vendedores, se posiciona por debajo del volatility trigger y el precio cae. Rompe el put wall. ¿Por qué? Porque el volatility trigger, al ser roto, esto ocurrió el día 19 de agosto, al ser roto, se activa la cobertura de ventas por parte del dealer o de los market makers. Es una transición entre el delta positivo y delta negativo. Perdón, corrijo. Gamma positivo y gamma negativo. Es la transición. Entonces, al traspasar este nivel es donde es como es el punto de inflexión, es como el interruptor de la luz. Han encendido la luz, donde se activa
con este interruptor las ventas por parte de los market makers. Empiezan a cubrirse con ventas y por eso aceleran esta caída y aumenta la volatilidad. Entonces, saber entender esto y dónde se van marcando estos niveles ya nos da una ventaja. Porque una vez roto el volatility trigger, no me voy a poner a buscar largo. ¿Se fijan? Al contrario, me pongo la camiseta de corto totalmente. Recuerden que esta lectura de los niveles gamma, los invito a que visiten mi página web que está en la descripción del video, lolotrading.com, y todos los que quieran formarse o entender un poco cómo funciona esto, ahí pueden ver la oferta formativa donde se enseña cómo hacer estas lecturas, ¿ya? Por parte de los gamma. Bien, entonces el precio va cumpliendo los targets. Miren, donde llegan High Volume Node. Ya, así que por lo tanto, nuestra caída, en cuanto a la caída, ya totalmente se cumplió nuestro pronóstico. Ya fue frenando y haciendo parada en los diferentes nodos de alto volumen. Vamos a actualizar los niveles entonces ahora. He actualizado los gamas de esta semana. Tenemos bastante movimiento acá. El call goal ha bajado a niveles del 23.725. Hay mucha concentración de gamma, mira, 23.725, 23.700 y 600. Está todo muy cerca y muy concentrado. El volatility trigger también ha bajado, lo teníamos por ahí arriba, ha bajado ahora al 23.350. El gamma lo tenemos aquí mínimo 23.000 y el put wall, curioso, al igual que en el SP500, ha bajado mucho. En el SP500 lo tenemos en 6.000 y aquí lo tenemos en 21.500. Bien, entonces, ¿qué podemos proyectar aquí? ¿Qué podríamos proyectar? Vamos a hacer un poquito de zoom. Ya. Muy parecido a lo que vimos en el SP500. Supongamos que se esté iniciando una estructura de lateralización donde tenemos aquí en este máximo histórico ya el clímax de compra, ¿cierto? Reacción bajista y estemos comenzando una estructura Wyckoff acumulativa distributiva, teniendo como soporte la zona del 23.000 y como resistencia la zona del 23.900-850, ¿ya? Esta zona de hasta arriba, ¿ya? Entonces vamos a dejar dibujado o graficado, mejor dicho, esta estructura y vamos a hacer un poquito de zoom y ver cuáles son los high volume nodes más importantes. Tenemos básicamente un perfil de volumen bimodal donde tenemos el POC por allá encima, fuerte. Tenemos el POC aquí, junto con este gamma. Eso no es casualidad. Por algo está el gamma ahí. ¿Ya? Entonces ahí es donde nosotros hacemos correlación entre lo que estamos viendo entre el perfil de volumen y el gamma. Recuerden que estos gamma yo los voy compartiendo todos los días en mi canal privado de Telegram con mis alumnos que han tomado mis formaciones. Por acá encima yo diría que tenemos este High Volume Node también aquí, importante. Estos dos son los más importantes. Por abajo tendríamos este soporte que vendría a ser como un POC secundario. Estamos con una estructura de perfil de volumen bimodal, prácticamente como que tuviéramos dos áreas de valor. Tenemos este de acá que está haciendo también un fuerte nivel que coincide con el gamma del 23.400. Por acá encima podríamos tener esto que está aquí. Y por abajo el precio, yo me atrevería a decir, el más fuerte lo tenemos aquí, también muy cerquita el gamma del 23.000. Por encima del precio solamente destacaría, mira, justo coinciden con los gamma, ya, mira, del 23.725, básicamente. Ahí donde tenemos los high volume nodes más importantes. Bien, entonces, ¿cuáles serían nuestras proyecciones?
Bueno, estamos operando, el precio se encuentra cotizando, mejor dicho, dentro del área de valor de la semana que acaba de terminar. Por lo tanto, mientras no salga del área de valor, no podría buscar muchas proyecciones. Entonces, ¿dónde yo buscaría oportunidades de entrada? En los extremos, ¿ya? Mientras se mantenga esta estructura lateral y no salga del área de valor de la semana que está en curso o que ha terminado recientemente, yo buscaría, para buscar un poquito más de swing, ¿ya? Oportunidades de entrada fuera del área de valor, ¿ya? Con patrones de giro con volumen, con patrones de absorción, ¿ya? Por lo tanto, si me rompe esta zona al alza con volumen y delta positivo por sobre el promedio, ya tendríamos que romper el call wall e ir a buscar estos máximos al gamma del 23.800, POC de la semana antepasada en el 23.832 y posible testeo a nuevo máximo histórico. Entonces vamos buscando siempre target, salidas en estos niveles. Por otra parte, si el precio cae, ya vamos buscando target en este gamma y en los high volume node que tenemos más abajo. Por lo pronto, yo estaría buscando, mientras mantengamos esa área trabajando dentro del área de valor, salidas, ya siempre salidas en estos high volume node, ya. Si vamos en corto, vamos buscando salidas ahí, en esos niveles, ya. Y siempre estar evaluando si tenemos patrones de reversión, de rotación de delta y entrada de volumen fuerte. Así que estamos en una zona donde, dado el delta negativo que tenemos fuertemente aquí, ya a pesar de los anuncios de Powell, yo me atrevería a decir que no estamos todavía tan cerca de un rally, cerca del ATH, mientras mantengamos esta discreción en cuanto a delta y volumen, a no ser que exista algún evento macroeconómico o noticioso que nos cambie el escenario. Pero desde el punto de vista técnico de volumen, yo me atrevería que solamente podemos seguir trabajando en esta área de valor de la semana anterior. Bien, y nos vamos al último activo, que sería el petróleo. ¿Qué tenemos en el petróleo? Bueno, básicamente nosotros habíamos identificado, vamos a dejar aquí una estructura Wyckoff, ¿cierto? Donde ya efectivamente la ha abandonado, pero tenemos aquí el clímax de venta y estamos en una segunda estructura. Una segunda estructura. Clímax de venta. Podríamos decir que ahí reacción alcista y aquí estamos rompiendo la estructura, testeando en este momento el POC de la semana antepasada. Bien, entonces veamos nuestros pronósticos o proyecciones de las semanas anteriores. El precio tuvo la semana que acaba de terminar una iniciativa compradora, va a buscar, mire cómo utiliza este nivel de soporte, entra mucho delta positivo, ese delta positivo claramente es la gasolina suficiente como para llegar al POC secundario que teníamos aquí. Miren cómo llega este POC secundario, corrección bajista de nuevo, soporte, o sea ahí estamos trabajando una estructura lateral, ya, de nuevo, hasta que le meten volumen para romper esta zona. Viene la corrección, sacudida bajista que se apoya en la vela donde hubo mucho volumen con delta positivo y estamos rompiendo la estructura, visitando el top de la semana anterior, ya, y con ganas de ir a visitar el call wall que teníamos identificado hasta la semana anterior. A mí me encanta el petróleo. El petróleo es un bonito activo para operarlo con volumen y delta, muy claro.
Muy claro. Así que está bastante bonito. Ahora, qué importante, fíjense este high volume no que teníamos de las semanas anteriores, donde todo esto prácticamente se ha proyectado. ¿Ves? Ahí es donde estamos haciendo la parada. Bien. Vamos a actualizar los niveles. Bien, hemos actualizado ya los niveles gamma. No hay en realidad mucha diferencia. Había un gamma aquí cerca del 67 que fue ya se ha eliminado. Se mantiene el del 70. Cold Wall se mantiene. Este Latch Gamma en el 70 es como una especie de Cold Wall 2. Está muy cercano al Cold Wall del 65 desde el punto de vista de la concentración de call. Así que hay que estar muy atento porque si nos rompe este call, que por el momento está vigente, acá también tenemos una resistencia importante. ¿Ya? El gamma 62 se mantiene y el put wall del 60 se mantiene. Entonces aquí lo que podemos ver es que estamos en una estructura totalmente balanceada. Vamos a ver aquí nuestro perfil custom que nos dice nuestro perfil custom. Lo tenemos aquí. Vamos a ver si ponemos el custom aquí. A ver, vamos a ver. Hemos marcado nuestra opción custom que personaliza el perfil de volumen y vamos a considerarlo solamente en esta estructura Wyckoff para ver qué nos dice este perfil. Lo vamos a poner al costado derecho, entonces para estar más o menos pendiente de esta estructura balanceada que tenemos aquí. Y claro, ¿qué es lo que podemos apreciar aquí? Básicamente, ya que el precio se ha mantenido, voy a agrandar un poquito, se ha mantenido por encima del área de valor de la semana que acaba de terminar, pero testeando el call wall que está haciendo. Aún no lo testea, porque estamos muy cerca, está testeando, mejor dicho, el POC de la semana antepasada, ¿ya? Y está testeando como zona de resistencia muy cerquita al call wall, que aquí podría perfectamente ser una barrida, ser parado aquí por este call, ¿ya? Recuerden que un call wall es donde hay una alta concentración de opciones en call que por efecto de cobertura debiera aplicarse como una posible resistencia, ¿ya? Por lo tanto estaríamos en zona operativa para buscar patrones de reversión del precio. Toda esta es una zona operativa que coincide con el POC de la semana antepasada, ¿ya? Y muy cercano al call, donde podríamos buscar patrones de reversión. Ya el cierre del día viernes 22 nos está dando señales. Fíjense que esta subida, a pesar de que aquí tuvimos mucho delta positivo, mire cómo se fue desinflando este delta positivo y están entrando ahora ya deltas negativos. Estos deltas es la diferencia entre AS y BID. Por lo tanto, ¿qué significa? Que estamos cerrando posiciones de compra, empezando a abrir posiciones de venta. Por lo tanto, la hipótesis más probable es que el precio vuelva a esta zona. ¿Ven? Vamos a marcar nuestros High Volume Node. Tenemos aquí el POC de la semana. Se negociaron 6.990 contratos en total en el petróleo. Acá tenemos un High Volume Node importante como soporte. Voy a ampliar un poquito más. Ahí, como soporte. Por acá encima tenemos también soporte importante. High Volume Node. Y por abajo estos High Volume Node yo destacaría donde están haciendo los mínimos. Básicamente. Ahí. Aquí hay mucha concentración. Vamos a dejarlo igual acá. Pensando en la gente que hace un poquito más de scalp. Bien. Entonces, ¿qué podemos apreciar aquí? Dado el contexto que comentábamos de incremento de delta negativo, el escenario más probable es que si esta zona me rechaza, a lo más podría ser una barrida o una sacudida en dirección al call wall y reingresar al área de valor de la semana que acaba de terminar. ¿Ya?
continuando esta pequeña estructura Wyckoff que hemos diseñado ya que lleva 2 semanas. ¿En búsqueda de dónde? Del POC de la semana que acaba de terminar. Este es un punto donde el precio puede rebotar. Así que hay que estar muy atento de que aquí el precio en esta zona puede buscar una reversión. Ahí. En caso de que esto se rompa con volumen y delta negativo, o sea, continúa entrando el delta negativo aquí y con volumen ascendente, ¿qué significa? Que posiblemente continuemos buscando salida en estos pequeños high volume nodes como target parciales, ¿ya? Y evaluar esta zona operativa que ya coincide con la zona del VAL de la semana anterior y con la zona del soporte de la estructura Wyckoff para buscar largos en esta zona, ¿ya? Para buscar largos. Si por algún motivo este call wall se rompe con volumen y delta positivo, le meten delta positivo y fuerte volumen y se rompe el call wall, ya sabemos ya que nos ponemos la camiseta de largo buscando los niveles que tenemos por encima, high volume node del 65.6 y posiblemente podemos llegar incluso a los niveles que están más por encima. El latch gamma está lejos, a 70, ya lo veo poco probable. Bien amigos, con esto concluimos nuestro análisis y proyección semanal. Recuerda que la clave está siempre en combinar la acción del precio, el volumen y los niveles institucionales que nos proporcionan la lectura de los gamma. Y te invito a suscribirte a este canal, deja tu like, activa la campanita para no perderte el próximo análisis. También deja un comentario con tu visión del mercado. Para mí es muy importante la retroalimentación por parte de ustedes, de manera que podamos enriquecer este espacio entre traders, como así también si quieres que yo revise otro activo en particular, yo teniendo la data, encantado de hacerlo y podemos incluirlos en futuros análisis. Además, también es importante destacar que si alguien de ustedes quiere profundizar más en la utilización de esta herramienta y en la metodología de análisis scalper intradía que tengo yo, te invito a visitar mi web lolotrading.com, donde puedes encontrar toda mi oferta formativa completa de acceso a los cursos especializados tanto para CFDs como para futuros. Bien amigos, les envío un abrazo a todos y que tengan muchos profits para esta semana. Hasta la próxima.